Dronity, tu comunidad de mapas con drones. Episodio número 7. Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos al podcast donde hablamos de conceptos, aplicaciones y estrategias para descubrir el fascinante mundo de los mapas con drones. Estoy aquí nuevamente con Cecil. Hola amigos, buen día. En estos episodios estamos revisando cuáles son los primeros pasos que debemos dar si queremos hacer mapas con drones. En el episodio anterior revisamos dos temas. 1, cuáles son los tipos de drones y 2, cuáles son aquellos elementos que hay que conocer. Hoy revisaremos el tercer tema. Este es los modos de vuelo. Así es. Hoy vamos a revisar cuáles son los modos de vuelo que podemos usar con los drones. Y vamos a revisar una clasificación de 5 modos de vuelo. El primer modo de vuelo es el vuelo manual. En este caso, tenemos que imaginarnos a un dron que tiene sus motores, sus hélices, y por otro lado está el piloto con su control remoto. En este modo de vuelo, el dron va a hacer exactamente lo que le diga el piloto a través del control remoto. La orden pasa directamente a los motores. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, si el piloto le dice al dron que se tiene que mover a la derecha, eso quiere decir que a algunos motores le va a dar mayor potencia y a otros menor potencia, de tal forma que el dron se desplaza hacia la derecha. Y si el piloto no hace nada después, no le da ninguna otra orden, el dron se va a seguir desplazando hacia la derecha. Por lo tanto, a continuación, el piloto tiene que contrarrestar ese movimiento para que el dron quede estable. Lo mismo pasa en cualquier dirección. Y aquí viene la primera consecuencia, y es que el piloto del dron tiene que estar constantemente manipulando las palancas del control remoto para hacer que el dron esté estable. Esto quiere decir que se requiere de mucha destreza del piloto. De hecho, esta es una de las formas más difíciles de manejar drones, que es de forma manual. Y donde más se utiliza este tipo de modo de vuelo es en los drones de carrera. Si vamos a una carrera de drones, vamos a ver cómo los pilotos, cuando están manejando el dron, están constantemente moviendo las palancas del control remoto para mantenerlo estable y también para desplazarse donde ellos quieren. Y también en este modo es donde se alcanzan las mayores velocidades. Se pueden lograr fácilmente 100 km por hora de velocidad en un dron de carrera. Y es porque la orden del control remoto pasa de forma directa a los motores. Wow, no podría yo estar manejando un dron de carrera. Me iría directo al choque contra la pared. Sí, es muy difícil este modo. Requiere de meses a años para aprender a manejar bien un dron de forma manual. Esto me hizo recordar cuando era pequeña y con mis primos peleábamos por el joystick del videojuego. Siempre perdí, por eso nunca aprendí a manejar un joystick. Sí, quizás los que juegan videojuegos tienen una mayor ventaja para este tipo de manejo. Ahora vamos al segundo modo de vuelo, que le llamamos modo asistido. En el caso anterior, del modo manual, el dron hacía exactamente lo que le decía el piloto. En el caso del vuelo asistido, el dron recibe órdenes del piloto, pero también recibe órdenes de otra fuente, que son algoritmos de estabilización. Y para esto pasa lo siguiente. En el caso del vuelo manual, nosotros teníamos el dron con los motores y las hélices. Ahora al dron le vamos a agregar algunos sensores. ¿Cuáles sensores? Los que revisamos en el episodio pasado. Por ejemplo, le vamos a agregar un GPS, le vamos a agregar un acelerómetro, un giroscopio y una brújula digital. Todos estos sensores que le acabamos de agregar al dron están generando datos en tiempo real. Y esos datos van a un algoritmo de estabilización que va a estar en el controlador o en el procesador del dron.
Entonces, estos algoritmos van a tomar los datos de estos sensores y van a hacer todo lo posible para que el dron esté estable. O sea, toma datos del sensor, los procesa y luego le da órdenes a los motores para que el dron esté estable. Así que ahora en el vuelo asistido, los motores del dron van a recibir órdenes de estos algoritmos de estabilización y de la orden del piloto. Entonces, ¿qué pasa en la práctica? Si el piloto le dice al dron que se mueva a la derecha, el dron se va a mover a la derecha. Y luego el dron va a quedar estable en el aire, no se va a seguir desplazando. De hecho, el piloto podría soltar los comandos del control remoto y el dron va a estar ahí estable porque los motores van a estar recibiendo las órdenes de los algoritmos de estabilización. Supongamos que hay mucho viento y tenemos un dron manual y un dron asistido. En modo manual, el viento va a empujar al dron y se lo va a llevar a menos que el piloto corrija el desplazamiento del dron. En cambio, con el modo asistido, si hay una ráfaga del viento, el dron se va a inclinar por efecto del viento, va a tratar de desplazarse, pero los algoritmos de estabilización va a hacer que el dron siga estable en el aire y además va a tratar de mantener su posición. Así que la gran diferencia con el modo manual es que con un modo asistido es mucho más fácil volar el dron, porque gran parte de mantener el dron estable lo hacen los algoritmos. Y uno, como piloto, tiene que preocuparse más de los desplazamientos del dron que de mantener la estabilización en el aire. Esto, Cecil, entonces podría servir en caso de que una persona quiera capturar fotos. Por ejemplo, eleva el dron a una altura y el dron queda estable, por lo que entiendo de lo que tú me estás diciendo. Ese dron entonces podría empezar a capturar fotos desde ese punto o un video de 360 grados. ¿Eso sería una opción para poder usar este modo de asistido? Así es, para sacar fotografías, sacar videos, este es el mejor modo de vuelo para esos casos porque el piloto tiene que preocuparse de cómo se va a desplazar el dron, puede dejar el dron estabilizado en el aire y luego enfocarse en cómo mover la cámara o los ángulos que va a capturar, pero no estar preocupado de que el dron se vaya a caer por inestabilidad. Ahora vamos al tercer modo, el modo programado. En este caso el piloto utiliza un software de planificación de vuelo en donde va planificando todos los pasos que va a realizar el dron. Por ejemplo, le podría decir al dron que despegue a 100 metros de altura, luego que se desplace 200 metros en el aire hacia adelante, que se detenga, que baje 20 metros en esa posición, que gire hacia la derecha, que avance 30 metros y luego que capture una fotografía y después que vuelva a casa y aterrice. Esa sería una planificación de vuelo. Para los casos de los mapas se realiza otro tipo de planificación de vuelo para que el dron vaya recorriendo toda el área de interés capturando fotos hacia abajo. En ambos casos el piloto hace una planificación en un software y una vez que está lista la planificación toma estos datos y se los pasa al dron. De esta forma, el dron va a tener las órdenes de lo que tiene que hacer y lo único que tiene que hacer el dron ahora es esperar la orden de inicio para que el dron comience a ejecutar las órdenes del vuelo programado. Y en todo este proceso, el dron va a despegar, se va a desplazar de acuerdo a la planificación y finalmente va a volver a casa una vez que haya ejecutado toda la planificación del vuelo. Lo que entiendo entonces, Cecil, que un vuelo programado, entonces el piloto va a tener que entregarle la posición, las coordenadas X y Z de cada uno de los puntos o de la trayectoria que va a tener ese dron en una determinada área para ir cubriendo el territorio o el lugar que está planificado. Exacto, son las coordenadas que va a seguir el dron en el espacio de acuerdo a la planificación de vuelo. Y como el dron tiene sensores, entre ellos el GPS, va a saber a dónde tiene que dirigirse y desplazarse. Ahora vamos al cuarto modo de vuelo, el vuelo automatizado. Este modo de vuelo lo agregamos hace poco a la clasificación de modos de vuelo para poder adaptarnos a las nuevas aplicaciones que están saliendo en el mercado. Y para entender este modo, tenemos que hablar primero de un dispositivo que se llama Drone in a Box. La traducción literal de Drone in a Box
es dron en una caja. Y con esto nos referimos a una estación donde el dron habita para que pueda funcionar sin intervención humana. Resuelve el siguiente problema. Supongamos que queremos realizar vuelo todos los días, pero en un lugar remoto. Lo que tendríamos que hacer hoy en día sería ir hasta ese lugar remoto. Vamos a suponer que está a 5 horas de distancia. Tenemos que recorrer esas 5 horas. Llegamos al lugar, hacemos el vuelo del dron, que va a durar, por ejemplo, unos 10 minutos, y luego volvemos a casa. Si tenemos que realizar eso todos los días, no es eficiente, porque tenemos que ir 5 horas, volver 5 horas, solo para un vuelo de 10 minutos. Para estos casos están los Drone in a Box, que sería que en ese lugar remoto uno pone una estación del dron, el cual va a tener diferentes componentes electrónicos y mecánicos, donde el dron va a habitar dentro de esta caja. Y estos Drone in a Box normalmente se manejan de forma remota. Entonces, lo que podríamos tener ahora es un dron dentro de esta estación, en el lugar remoto, haciendo estos vuelos todos los días a la misma hora, siempre repitiendo el mismo vuelo. Pero no es necesario que haya un humano para que funcione este sistema, porque esta estación de drones tiene energía propia y además tiene todo lo necesario para que el dron pueda hacer su trabajo. Y en este caso estaríamos hablando de un vuelo automatizado. O sea, el dron va a realizar estas tareas de forma remota sin supervisión humana y luego de cada operación va a informar de los resultados. Así que estaríamos hablando de que es una forma de vuelo programado, pero sin supervisión humana. Y el quinto y último modo de vuelo es el modo autónomo. Y el modo de vuelo autónomo es donde el dron toma sus propias decisiones de lo que tiene que hacer de acuerdo a unas reglas básicas con las que fueron programadas. En el caso del vuelo manual, nosotros veíamos que el dron hacía exactamente lo que el piloto le indicaba. Y en el caso del vuelo asistido, el dron le hacía caso a dos fuentes de órdenes. Le hacía caso al piloto, pero también le hacía caso a los algoritmos de estabilización. En el caso del vuelo autónomo, agregamos un tercer elemento, que son algoritmos donde el dron va a tomar la decisión de lo que tiene que hacer en tiempo real. Y para que funcionen estos algoritmos, tienen que haber sensores donde el dron comprenda su entorno de tal forma que el dron va a decidir hacia qué lugar desplazarse y qué acciones tomar. A ver, Cecil, si entiendo. En un caso de un vuelo autónomo, tengo el equipo, en este caso el dron, el cual va a tener ciertos sensores y algoritmos que van a ir leyendo, por así decir, el entorno y van a ir definiendo por dónde se desplaza. Estos algoritmos irían en la línea de visión computacional o de inteligencia artificial, podríamos decir. Sí, así es, se requiere de ambos tipos de algoritmos. Veamos algunos ejemplos para entender más este modo. Por ejemplo, en la película Prometheus había una escena donde los protagonistas llegaban a unas cuevas, a unas cavernas que no las conocían. Entonces, en ese momento, soltaban unos drones y los drones por sí solos comenzaban a desplazarse e iban moviéndose a la vez que iban escaneando el entorno, y de esa forma iban teniendo un mapa en tiempo real, en 3 dimensiones, de cómo eran las cavernas. Y cuando estos drones autónomos llegaban a un lugar donde se abría el camino en 2 lugares diferentes, un dron iba por un lado y el otro dron iba por el otro lado. En este caso sería un modo de vuelo autónomo, porque uno no le está diciendo al dron cómo tiene que desplazarse ni qué es lo que tiene que hacer. Uno programó algoritmos para que hicieran estas tareas y fueran tomando sus decisiones de acuerdo al entorno. Por ejemplo, hoy en día también podemos ver varios tipos de estos drones autónomos en investigaciones en universidad, donde el dron entra a una casa que no conoce y comienza a escanear todo el entorno para ir viendo los espacios, las puertas, los pasillos e ir conociendo esta casa. Eso también sería un modo de vuelo autónomo, porque el dron entra a la casa que no la conoce
y va tomando sus decisiones de si se mueve hacia la derecha, hacia la izquierda, o avanza, o retrocede, o sube al segundo piso para ir escaneando. Entonces el dron tiene estos algoritmos para poder desplazarse, para poder comprender el entorno y para ir recopilando la información para lo cual fue programado. Otro ejemplo que podríamos ver ahora es que si nosotros tuviéramos acá en la mano un dron autónomo, supongamos que programamos a este dron para que detectara humanos y cuando detecta un humano suene una alarma. Entonces encendemos el dron y el dron va a empezar a desplazarse. Va a salir por la oficina, va a comenzar a recorrer los pasillos y va a ir a recorrer cada una de las oficinas que hay en este recinto. Y una vez que encuentre un humano, va a generar la alarma. Ese fue un modo de vuelo autónomo, porque no le dijimos al dron hacia dónde tenía que ir. Él solo decidió por dónde tenía que ir y él solo determinó si lo que estaba enfrente era un humano o no era un humano. Ya, ahora llevemos todo esto de los vuelos a un ejemplo, para llevarlo más a la práctica. Sí, vamos a ver un ejemplo general para ver cómo sería el funcionamiento con estos 5 modos de vuelo, y así podemos ver mejor sus diferencias. Vamos a suponer que hay una empresa que tiene 1000 hectáreas de terreno. Puede ser una fábrica, podría ser una empresa agrícola, pero en total son 1000 hectáreas, lo cual es mucho terreno. Lo que hace normalmente una empresa es contratar guardias de seguridad. Ahora, supongamos que vamos a usar drones para hacer monitoreos preventivos de seguridad y de vigilancia. Con el primer modo de vuelo, el modo manual, el piloto del dron tendría que estar manejando el dron constantemente para mantenerlo estable en el aire y luego desplazando el dron por todo el terreno para hacer el monitoreo de vigilancia, mientras que con la cámara va buscando intrusos. Con este modo de vuelo sería muy difícil de que este sistema de seguridad funcionara, por el tema de que hay que mantener al dron constantemente estable. Una segunda, mejor opción sería el vuelo de modo asistido. En este caso, va a estar el piloto con el dron, se va a desplazar por estas 1000 hectáreas, por ejemplo, podría hacer un recorrido por el perímetro, y en este caso, el piloto va a estar preocupado de 2 cosas, de desplazarse por el perímetro y capturando fotos o grabando video para hacer la vigilancia. Ahora, ¿cómo sería este monitoreo con un modo de vuelo programado? Yo quiero responder. Adelante. ¿Cómo me lo imagino yo? Tenemos estas 1000 hectáreas, por lo tanto, lo primero sería conocer el límite de este polígono, de esta área. Sí. Una vez que tenemos entonces este polígono y en un vuelo programado, tendríamos que hacer o identificar, ¿cierto?, las coordenadas, las posiciones por donde va a ir recorriendo el dron. Pero para eso necesitamos un software de planificación de vuelo donde podamos, de cierta manera, trazar líneas de vuelo, líneas de trayectoria que el dron va a ir recorriendo entre la posición 1, la posición 2, la posición 3 y así cada una de las posiciones hasta que termine todo el recorrido en el área. Y va a ir identificando o puede ir capturando fotos o videos dependiendo de lo que se quiera obtener. O simplemente teniendo la cámara activa y si es que alguien la quisiera ir mirando en una estación remota. Pero en lo que tiene que ver con el vuelo, este debería seguir una ruta ya predefinida y precargada en el dron para que haga su recorrido. Sí, así es. Primero, se necesita un software de planificación de vuelo. Segundo, se planifica la ruta. Por ejemplo, la ruta podría ser el perímetro del terreno de las 1000 hectáreas. Y luego uno le entrega estas coordenadas al dron. Entonces el piloto presiona un botón y el dron va a comenzar a hacer el recorrido por todo el perímetro. En este caso, el beneficio para el piloto es lo siguiente. Ya no tiene que preocuparse por el desplazamiento del dron, sino que podría tener una pantalla gigante donde está viendo lo que ve la cámara del dron y cuando el dron detecte algo, ahí puede tomar alguna acción el piloto. Así que de estos 3 tipos de vuelo, quizá el programado es el que genera mayor ventaja. Claro, porque la preocupación del piloto de estar estabilizando el dron, de preocuparse de tomar una foto, igual es importante y eso conlleva errores también
y ser eficiente en el tiempo y en el uso de los equipos. Sí, eso es. Y además saldría mucho más caro. Además, ahora, en el cuarto modo de vuelo, en el modo automatizado, habría una ventaja con respecto al vuelo programado. En el vuelo programado tiene que haber un piloto que encienda el dron, que le entregue las coordenadas para que el dron haga su recorrido de forma programada. En el caso del vuelo automatizado, podríamos usar un dron in a box, de tal forma que el piloto no necesita estar presencialmente en el terreno, podría estar perfectamente en otra ciudad, mientras el dron que está en esta estación de dron automatizada hace su recorrido de vigilancia a través del perímetro, en la ruta que le fue programada. Así que la ventaja es que el piloto no tiene que estar presencialmente ahí para que el dron haga su trabajo. Tengo una duda. ¿En estos drone in a box el dron se carga solo? Es decir, ¿la batería se carga sola? ¿La coloca en el dron la máquina y luego despega? Sí, tiene recarga propia, porque la idea de un drone in a box es que no requiera un humano para su funcionamiento. Entonces, cuando el dron vuelve a su misión, aterriza en la estación y automáticamente se recarga la batería para que a la siguiente hora pueda salir a hacer su nuevo recorrido. Perfecto. Y ahora viene el último modo de vuelo, en el modo de vuelo autónomo. En este caso, se deben programar algoritmos para que ejecuten tareas de seguridad y también para que ejecute tareas de detección de presencia humana. Entonces, el piloto va a tomar este dron, lo va a encender y el dron se va a ir por sus propios caminos. En este caso, al dron hay que decirle cuáles son las 1000 hectáreas, pero es el dron el que va a tomar sus propias decisiones por dónde desplazarse y también va a tomar sus propias decisiones de lo que es o no es un humano para dar una alerta de seguridad. Así que con esto tendríamos los 5 modos de vuelo aplicado en un ejemplo de seguridad y de vigilancia, donde van a haber unos modos que se adecúan de mejor forma que otros. O también, dependiendo del objetivo de seguridad, uno podría escoger cuál es el modo de vuelo más adecuado. Ahora, de lo que nos importa para los mapas con drones es que de estos 5 modos de vuelo, el que usamos para hacer mapas con drones es el vuelo programado. Vuelo programado que aprendí hoy es aquel que le entrega coordenadas de posición al dron y este va recorriendo y haciendo la función que uno le definió. Exacto, eso es. En el curso de introducción a los drones hablamos más de estos modos de vuelo, con más características y damos otros ejemplos. Entonces, hoy vimos que existen diferentes modos de vuelo y dependiendo del uso es cuál vamos a usar o el que mejor se ajusta. Con esto ya vamos finalizando el episodio del día de hoy. Muchas gracias por habernos escuchado y por hacer crecer esta comunidad. Cualquier pregunta que tengas sobre mapas con drones, escríbenos en dronity.com/contactar y con gusto te responderemos aquí. Nos vemos en un próximo episodio. Nos vemos en el siguiente. Saludos. Recibe órdenes de unos algoritmos, recibe órdenes de unos algoritmos. Algoritmos.